Amén. Gloria a Dios, hermano, hermana, que bueno que está aquí en este lugar. Abra su corazón, quiero administrar sobre este tema de la iglesia. Necesita un despertar espiritual. Hermano, lo que está aconteciendo en el mundo, las guerras, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, gente que está con enfermedades, gente que está con hambrunas ahorita por las guerras que están aconteciendo, que son profecías, ¿verdad? Y realmente a nosotros los cristianos, la iglesia es la que debe de estar más preocupada, más sensitiva a lo que está sucediendo en el mundo. Es para que tuviera un despertar. Tal parece que las cosas que están pasando en el mundo son como nada, como que fueran una noticia, como algo que está en el periódico. Ya no pasó esto, es que así es que es algo que pasa, pero realmente son señales vivas que el mismo Señor explicó allí en el Mateo 24. Él explicó lo que iba a suceder. Y aún así los cristianos se han llegado a un punto de que la vida cristiana la ven como una religión. Ya fui en la mañana, ya me persiné, ya me tomé la hostia, con eso tengo para toda la semana. Hermano, estamos en tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos proféticos donde el Señor Jesucristo, conforme a las Escrituras, puede venir en cualquier momento, en cualquier instante, y Él se va a llevar a aquellos que estén preparados, aquellos que realmente lo están esperando. Pero qué triste va a ser para aquellas personas que a Jesucristo lo ven como una religión. No lo mueve nada, no le da un despertar para nada, sigue sintiendo como una religión. Me conformo con ir ya nada más el domingo en la mañana y con eso tengo para toda la semana. Necesitamos, hermano, hermana, definitivamente un despertar en nuestras vidas. Necesitamos definitivamente que nosotros seamos conviccionados con el poder de Dios y estar alerta, estar preparados cada día, porque el Señor Jesucristo va a venir en cualquier momento. Pero la iglesia está mirando todo eso como algo rutinario, como algo mecánico que está pasando en todo el mundo, en las guerras, todo eso. Y es algo, hermano, que el cristiano se está dejando llevar por las noticias, a tal grado que de tal manera que está pensando cosas de lo que realmente no es. Nosotros como cristianos tenemos que estar alerta y estar sensitivos, que son profecías o son señales vivas que el Señor está por regresar. Y no estar contendiendo con las cosas que está sucediendo aún en Israel. Nosotros no nos podemos poner en contra de Israel, porque Israel es el pueblo de Dios. Es el pueblo que está ahí, y dice en la palabra de Dios que es su pueblo, aunque Israel ha sido muchas veces ha fallado a Dios o le ha dado la espalda, pero el amor de Dios ahí está, porque podemos mirar que sigue ahí, continúa Israel en ese lugar, pero no hay un despertar en nosotros. Lo miramos como algo normal. Que Dios nos ayude realmente. La iglesia necesita un despertar espiritual, urge, porque realmente es cuando más ahorita deberíamos de estar más entregados a Dios. La palabra iglesia es del griego eclesia, que se compone de dos raíces griegas, que es que es fuera, y klesis, que es llamamiento, del kaleo, que es llamar, y se usaba entre los griegos de un cuerpo de ciudadanos reunidos para considerar asunto de Estado y también para designar a la congregación de Israel, convocada para cualquier propósito determinado, o una reunión considerada como representativa de la nación toda.
Necesitar del griego creía denota una necesidad en expresiones como tener necesidad de haber necesidad de alguna necesidad X o es necesaria. Despertar del griego egeiro, que se usa en la voz activa, de despertar a una persona de su sueño, del acto de los discípulos al despertar al Señor, metafóricamente, de despertarse de un estado de sopor moral. Espiritual del griego pneumáticos, que siempre connota las ideas de invisibilidad y poder. Todo lo que se origina de Dios. Vamos a entrar en nuestro texto base y está ahí en Hechos 2, 43 al 47. Son textos muy conocidos que ya los hemos trineado o explicado en otros temas. Y dice así la palabra de Dios del 43 al 47, ¿ya está ahí? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ayúdenme a orar, por favor, por la palabra de nuestro Dios. Padre, te damos gracias en este día. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Dios, en gran manera, Señor, tu palabra. Que no vuelva vacía, Dios, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre. También los que tal vez puedan escuchar esta palabra puedan ser bendecidos y despertar en ese sueño para estar alerta, porque el Señor en cualquier momento viene. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, un fuerte. Algo impactante estaba pasando en la iglesia primitiva que le decimos. La iglesia cuando inició, cuando no les importaba el hermano, la hermana, o no les importaba que ellos llevaban toda su propiedad, la llevaban ahí para que todos fueran bendecidos. No había necesidad de nadie porque todos tenían las cosas en común. Pedro, mira, no tienes esto, aquí está esto, mira, para que tú lo puedas disfrutar. Mira, me falta esto, aquí está. Todo estaba en común, había una armonía, una sencillez de corazón. Era un despertar que estaban mirando las personas, hermano, porque me llama la atención que dice que las gentes, toda la gente estaban en común, todos estaban repartiéndose las cosas, pero también el pueblo de Dios estaba contento con ellos. ¿Por qué, hermano? Porque podían mirar en ellos algo diferente. No había ningún problema, porque mire, ellos como se amaban tanto de tal manera que se ayudaban unos con otros, no había ningún problema. Y eso la gente lo estaba mirando y decían, ¿qué está pasando con estos hombres? Para ellos les llamaba la atención lo que estaba pasando en ese lugar y gente iba, gente se añadía, gente llegaba, gente se quedaba, gente quería saber qué estaba pasando ahí, en ese lugar, porque estaban adorando al Señor, estaban contentos, felices. ¿Qué pasa en ese lugar? Nos hace falta eso, hermano. Nos hace falta que la iglesia primitiva no nada más la miremos como algo que pasó, algo del pasado, sino que nosotros poderlo mirar como algo que sí podemos reflejar todo eso, sí podemos empezar a iniciar un despertar en nuestras vidas. Ya no nada más estar pensando, ya no nada más en nosotros mismos, sino que pensar en los demás, pensar cómo podemos
ayudarnos unos a otros en oración, en alguna situación, para que realmente el Señor pueda mirar que realmente nosotros estamos tratando de hacer lo que tenemos, como dice, como cristianos que somos. Ellos estaban contentos y la iglesia moderna, la iglesia cibernética, la iglesia de donde la ciencia ha avanzado, donde todo está fácil, usted puede investigar cualquier documentación, cualquier documento, cualquier de alguna ciudad, algún acontecimiento que pasó, se mete ahí a investigar inmediatamente, le dan la información completa de su duda, algo tan sencillo, tan fácil. Y antes para investigar alguna cosa, yo recuerdo que antes para investigar de algún libro tenías que ir a la biblioteca, llevar tu credencial de estudiante para poder investigar algo. Pero ahora, hermano, cualquiera puede investigar cualquier cosa ahí en el internet. Y aún así el cristiano no quiere servir al Señor. Se le hace difícil, se le hace pesado. Se le hace muy difícil, pesado servir al Señor. No lo sacan de ese cajón, no lo sacan de esa manera de servir al Señor, no lo saca nadie. Puede ir una grúa a traérselo, no viene porque él ya nada más está encajonado en esa manera de servir al Señor. Nadie lo saca de ahí. Necesitamos un despertar para servir al Señor. Y Dios nos ha dado infinidad de señales. Nos ha sanado, nos ha liberado de muchas cosas, nos ha liberado de muchas enfermedades, nos ha librado de peligros, de muerte. Ha hecho maravillas en nosotros, pero no nos saca nadie de nuestra manera de servir al Señor. Con una vez a la semana, con eso estoy servidísimo. Estamos en el catolicismo, seguimos igual. Que Dios nos ayude y que Dios tenga misericordia. Esta vida de estos cristianos era maravilloso. Realmente están mirando muchas cosas grandes, maravillosas, a través de estos hombres común y corriente como nosotros, de carne y hueso. Milagros estaban aconteciendo. Y los apóstoles ahí, sus compañeros, era un asombro, un respeto también por el poder divino que estaba aconteciendo. Todas las cosas en común. Juntaban sus bienes para distribuirlos de manera equitativa, para suplir las necesidades de los demás. Vendían sus propiedades. Vendían sus propiedades para dar el dinero a los miembros de la iglesia que lo necesitaban. Cada día en el templo, ahí estaban. Los creyentes no se quedaban en casa. Iban al templo a alabar a Dios según los horarios de oración de cada día, partiendo el pan en las casas. La iglesia de Jerusalén vivía gozosa porque sus ojos estaban puestos en Jesucristo y nada más. Tenían muchas propiedades, pero agarraban y vendían y lo ponían ahí para que siguieran predicando la palabra, para que siguieran alabando al Señor. Hombre, ¿cómo yo voy a vender mi terreno? No, ¿cómo crees? ¿Cómo se los voy a dar? No, es mío. Ellos no pensaban así. Ellos agarraban y todo lo daban. Y por eso el Señor los usaba tan tremendamente que había milagros, prodigios. Como cuando Pedro y Juan iban a la Hermosa, este hombre que estaba marginado ahí afuera, pidiendo dinero nada más para que al entrar no podía caminar, no podía hacer ninguna actividad. Y ahí, no tengo plata ni oro, le dijo Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y se levantó. Milagros ocurrían
grandes cosas ocurrían, porque en sus corazones no había nada de maldad. Querían servir a Dios. Y ahora le buscamos pretexto a Dios. ¿Por qué no viniste? No, es que tenía que festejarle al Padre. Usted sabe que es el Padre, pues es el Padre. Y tengo que estar ahí. Y otros, no, es que no puedo una tarde. Se me hace muy pesado. O sea, cosas que sacamos porque pensamos que como estamos bajo la gracia, pensamos que el Señor es tan bueno y que Él nos va a perdonar todo lo que hagamos. Estamos bajo la gracia. Pero no quiere decir que vamos a servir a Dios como queramos. Aquí está el ejemplo claro. Como me dijo esta persona, oiga, pastor, con todo respeto, ¿no será que es mucha iglesia con ustedes? ¿No será que están mal ustedes porque, oye, miércoles, viernes, domingo, mañana? No, le digo, hermano, bueno, por eso estás así. Porque no has entendido que Dios quiere nuestro corazón y así no vas a sanar. Así vas a estar enferma. Porque Dios quiere corazones sinceros, corazones humildes que se postren a su presencia. La primera iglesia, le dije en el Pentecostés, dice que cada día estaban adorando al Señor. Esa es la clave. Esa es la clave, cada día. Nosotros nomás miércoles, viernes y domingo. Y pues ya el lunes, pues nada más los que tienen ministerio, los que cantan, pero los que no, lunes, martes, nada, hasta el miércoles. Y de ahí hasta el viernes si quiere. Y de ahí, bueno, hasta el domingo. Pero como una religión ya, ¿no? Necesitamos un despertar. Realmente que el Señor nos toque el corazón y que nos encienda esa llama. Que el Señor toque nuestras vidas, como dijo una vez más, le recuerdo de este hombre marino en su canción, que algo grande viene al mundo, está diciendo él. Dice, los que estaban fríos ahora están bien encendidos. Y los que estaban encendidos están fríos ahora. Eso me preocupa, dice. ¿Por qué, hermano? Porque estamos en los últimos tiempos ya. Necesitamos un despertar del Señor para poder servir al Señor. La iglesia es la enfermera del mundo. 2000 años de historia de la iglesia. No tiene sentido que tratemos de ocultar los defectos de la iglesia. Aún en nuestra congregación local podemos encontrar fallas, pero con todo es el cuerpo de Cristo y la única esperanza para el mundo, porque es el único instrumento con que Dios cuenta. La iglesia puede estar enferma, pero es la única enfermera con la cual puede contar el mundo moribundo. Sana, estará mejor para cumplir la tarea que Dios la ha puesto en la tierra. Realmente, hermano, cuando entendemos para qué fue llamada la iglesia, llamada de allá para acá o del mundo hacia acá, como es en el griego, eclesia, fue llamado de allá para acá para el servicio de Él, para que le sirva, para que viva para Él, para Cristo. No nos llamó, no nos salvó para que uno haga su propia voluntad. Mucha gente piensa que Dios es tan grande que Él se agrade de nosotros con que uno venga una vez al mes o cuando pueda. Piensa uno que es correcto. Y Dios, aquí está el espejo, aquí está cómo tenemos que servir al Señor, como esta iglesia. Cada día estaba ahí, alabando al Señor, gozándose ahí en la presencia de Dios.
y se amaban todos juntos, se repartían el pan y estaban las cosas en común. No nos vamos muy lejos ahorita en estos tiempos. Si un hermano te llega y te dice, oye hermano, préstame tu celular, me lo llevo y mañana te lo traigo. ¿Qué? No estamos como antes ya, en común. Te lo presto pero con la clave. No, pues ¿para qué? No le vas a ver. Entonces, pero qué diferencia, ¿no? Antes ponían todo ahí para que ellos se suplieran sus necesidades y todos eran felices. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. No se ponga tenso, no le voy a pedir su celular, hombre, no se lo voy a pedir para que me lo preste, no se preocupe. Esa nomás fue una pequeña, para que uno se ponga alerta, ¿verdad? Para que no se esté durmiendo. Primera de Samuel, vamos a seguir leyendo la palabra. Primera de Samuel 3. Primera de Samuel 3, del 1 amén, ya está ahí. Primera de Samuel 3, del 1 al 11. Amén, ya está ahí. Dice así la palabra de Dios. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Escuche bien eso que está diciendo. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. O sea, el Señor no se manifestaba ya casi con Elí. Ya la presencia del Señor ya era muy escasa. El 2 dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. Vamos a ver un poquito la historia de este muchacho Samuel. El joven Samuel ya no era un niño, un pequeñito. Dice el historiador judío, Josefo, sugiere que tenía como 12 años. Era probablemente un adolescente para este tiempo. La palabra de Dios escaseaba. La época de los jueces fue un periodo de actividad profética sumamente limitada. Las pocas visiones que Dios dio no fueron ampliamente conocidas. Revelación divina mediada por un encuentro auditivo o visual. Samuel no había conocido aún a Jehová. Samuel no había tenido todavía un encuentro personal con Dios.
ni había recibido la palabra de Dios por revelación divina. Mire, hermano, me llama la atención, este hombre ya, Elí, ya no estaba tan familiarizado con la voz de Dios, porque dice la Biblia que escaseaba la palabra, escaseaba la visión. Ya no había esa visión. Acuérdense que también cuando llegó Ana ahí con Elí, y esa mujer estaba orando, llorando ahí, no se oía lo que decía, pero estaba orando a Dios por un hijo que era Samuel. Y este hombre, ¿se acuerda? Que en vez que hubiera ido y hubiera dicho, bueno, voy a orar por tu petición, ¿qué es lo que tienes? Inmediatamente fue y le dijo, mira, mujer, digiere tu vino. O sea, la vio como una mujer impía, como una mujer que estaba tomada. Dice, no, Señor, yo no estoy tomada o no he tomado, sino que estoy atribulada. Porque la visión, ya no había esa visión fresca de Elí. Ya no había ese discernimiento, esa visión, esa palabra de Dios. Ya no había esa conexión de Dios con él. Porque me llama la atención, ahí está ya. Está Elí ahí y está Samuel ya como de 12 años aproximadamente, y Elí no puede discernir que es la mismísima voz de Dios. Lo entendió después, pero ya no había esa visión ya de que era la mismísima voz de Dios. ¿Por qué no le habló a Elí? Hermano, porque ya el Señor había dispuesto que iba a levantar a otro hombre. Estaban preparando a Samuel para que él fuera el siguiente, para guiar al pueblo de Israel. Y ahí está, hasta después de que varias veces, hasta entonces entendió él y dice, ahora dile, tu siervo oye. Hasta entonces entendió, ¿se imagina? Hermano, estamos en los mismos tiempos de Elí también. El Señor nos habla de muchas maneras, de muchas formas, para que uno despierte, para que uno analice su propia vida, cómo está. Nos habla de una manera, nos habla de otra manera. Y seguimos dormidos, seguimos en ese mismo pensamiento. Y Dios quiere realmente que recapacitemos y analicemos nuestra vida. Que el tiempo se está acabando ya. El fin se acerca y nosotros todavía estamos dormidos espiritualmente hablando. Necesitamos un despertar. Y ese despertar no te lo va a dar ahorita esta palabra o este mensaje. Hermano, es nuestra responsabilidad pedir a Dios, Señor, dame una señal, Señor, ayúdame, Señor. Necesito sentir tu presencia, necesito despertar y no estar mecánicamente haciendo las cosas, sino que sea algo fresco, algo que sintamos diferente en el corazón, no lo mismo de siempre. Que no sea algo monótono, sino que sea algo que en realidad el Señor nos esté guiando cada día. Necesitamos, hermano, esa visión. Necesitamos esa guía para nuestras vidas. ¿Está el Señor hablando? Eso no es para mí. No, eso es para el que no vino. Y está el Señor de una u otra manera. Te predica un pastor, te predica un hermano, el hermano Marcos o algún predicador que viene y te habla el Señor de esas situaciones de tu vida y de mi vida. No, es para el otro, no, es para el que está atrás. Yo estoy bien, yo estoy mejor que todos, yo estoy mejor que los que leen. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Sí, si estuviéramos mejor que todos, aquí estuviéramos. Si estuviéramos mejor que todos, aquí estuviéramos, dando el ejemplo, no con palabras nada más. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude realmente, que estamos en esos mismos tiempos donde ya no escuchamos esa palabra de Dios,
ya lo escuchamos, pero vemos como que es algo que no es para nosotros. Ya escuchamos y decimos, no, sí, es que está en la Biblia, pero eso no es para mí. Y ahí nos estamos, ¿verdad?, estancando. Y necesitamos, hermano, entender que Dios quiere despertarnos ya. Vamos a seguir leyendo la palabra ahí en Esdras. Esdras, capítulo 1, verso del 1 al 5. Amén, ¿ya está ahí? Amén, dice así la palabra de Dios. Amén, dice la palabra de Dios del 1 al 5 de Esdras. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios o Elohim, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden en los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Se imagina? Un rey pagano que no era ni cristiano ni conocía a Dios, pero que ahora fue despertado por Dios para que se cumpliera la profecía, porque se había profetizado a través de Jeremías que el pueblo de Israel iba a estar 70 años de cautiverio. Y mire, hermano, cómo es esto de que ahora, en los tiempos de Esdras y después de Nehemías, se cumplían perfectamente el tiempo de que se tenían que regresar a su ciudad o a Jerusalén. Ahora, este hombre, este rey, está dando noticias importantes para que se regresen a su pueblo o se regresen a su nación para construir el templo. Hermano, qué maravilloso es esto, que cómo Dios despierta a una persona que no conoce de Dios. Hermano, porque el Señor despierta al que Él quiere. Van a despertar hasta las piedras. Si los cristianos quieren despertar, el Señor va a despertar a las piedras y las piedras van a hablar. ¿Se imagina, hermano? Este rey fue despertado su espíritu y entonces él pudo hacer o pregonar y decir, se tienen que regresar a su nación. De acuerdo a los historiadores, a los eruditos, dicen que los reyes paganos, ellos tenían escritos donde respaldaba que se llegaba un tiempo donde si lo tenían en cautiverio, ellos tenían que regresar a su nación. Y él entendió esto, por eso dice, se me han dado todos los reinos de parte de Dios. Se imagina, hermano, ahora un hombre pagano fue despertado, hermano, y después dice que ahora despertó a aquellos para subir a edificar la casa de Jehová, al cual está en Jerusalén. Ahora los demás fueron también despertados, ¿se imagina?
Primero el rey pagano, después los que estaban ahí, los que se iban a regresar, ellos fueron despertados, hermano. Se imagina, a pesar de su edad, a pesar de lo que ya habían pasado, ellos querían regresar a su nación. ¿Por qué? Porque a este hombre pagano, este rey, se le despertó. El pueblo de Dios, el cristiano, necesita despertar, analizar su propia vida. Ya no es tiempo de estar jugando a la iglesita, ya no es tiempo de decir, ¿será de Dios que me entregue? ¿Será de Dios que sea cristiano? Es tiempo donde tenemos que entregarnos a Dios totalmente. El Señor va a venir en cualquier momento. Y el cristiano está pensando que como Dios es amor, no es que iba a llover, pastor, usted como no sabe. Usted como tiene su sombrillota, como parece que es del mercado. No se trata de eso. Se trata de servir a Dios. Se trata de buscar a Dios. Se trata de venir a la presencia del Señor. Porque venimos a ver al Rey de Reyes, no cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa, es Jesucristo vivo, es Dios mismo el que te permitió llegar hasta este lugar o hasta este tiempo. Jesucristo ha permitido que llegues hasta este lugar, hasta este tiempo por su misericordia. Pero nosotros no queremos darle nada a Dios. Se nos hace difícil servir a Dios. Nos jala el mundo todavía. El mundo todavía nos arropa. Se nos hace difícil decirle no. Se ve tan bonito todo. Muchas cosas bonitas en el mundo. No queremos dejarla. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Dios, Él cuando quiere hacer sus propósitos, aún reyes paganos puede despertarlos como este hombre Asiro. Hizo pregonar. Esta es la forma más común de comunicación hablada pública, un documento. Este documento llamado el cilindro de Ciro, recuperado en una condición razonablemente buena por los arqueólogos, alienta a las personas de muchas tierras a regresar a sus ciudades para reconstruir los templos de sus dioses. Por escrito, las proclamaciones eran anuncios orales, generalmente dados por un heraldo, que a menudo se registraba por escrito para su archivo, cuyo espíritu despertó Dios. El mensaje primordial subyacente de Esdras y Nehemías es que la mano soberana de Dios está obrando en forma totalmente acorde con su plan en sus tiempos señalados. Los 70 años de cautividad habían llegado a su fin, de modo que Dios despertó no solo el espíritu de Ciro para promulgar el decreto, sino a su propio pueblo para que subiera y edificara Jerusalén y el templo. Mire, hermano, el despertar es como una emoción, es como una chispa que viene al ser humano. Lo despertó, dice, es tiempo de regresar. Es tiempo de regresar a mi pueblo, mi nación. Se emocionaron, se conviccionaron. Primero, Esdras, que él hizo o permitió los divorcios para que se tenían que separar definitivamente de sus mujeres extranjeras. Inició la limpieza. Ahora Nehemías también, ahora el mismo rey está diciendo, regresen a su pueblo, regresen a su ciudad. Él mismo le está diciendo, y también ellos tuvieron ese despertar, o sea, se emocionaron también. Vamos a mi pueblo. Mire, hermano, es como usted y yo que nos hemos salido de nuestros pueblos, ¿no? Añales tenemos ya. Y de repente dices, hijo, le voy a ver a mi pueblo. Te emocionas, te da emoción. Y en el camino tal vez hasta vas llorando, acordándote cuando eras niño, lo que sea, y dices, hijo, le voy a mi pueblo. Voy a ver a mis grandes amigos. Tal vez ya están grandes como nosotros, pero es una emoción. Así ellos era un despertar. Sintieron ellos en su corazón que iban a ir a su nación.
Ya no iban a estar cautivos, ya no iban a estar subordinados de nadie, libres para adorar al Señor, para darle la gloria y construir el templo de Dios, para hacer los sacrificios y todo lo demás. Ya iban los sacerdotes, llevan todo lo demás lo que iban a hacer. Algo hermoso, hermano. Así nosotros necesitamos un despertar, decir, es tiempo de ir a adorar al Señor. Es tiempo de ir a darle gloria al Rey. Es tiempo de decirle, Señor, gracias por este día. Es tiempo de decir, Señor, gracias porque hasta hoy me has guardado. Gracias, Señor, porque hasta ahorita no hemos podido experimentar alguna cosa que venga en contra de las iglesias de aquí, donde estoy en esta ciudad. No hay todavía hasta la fecha alguna persecución. Gracias. Pero vamos a querer servir al Señor cuando esté la persecución. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Pastor, ¿no abrir el templo? Bueno, hermana, cuando estaba abierto no ibas, ahora quieres que ya se cerró. ¿Qué no ves que hay policías ahí? Ya no dejan, matan al que llegue ahí. Entonces vamos a querer servir a Dios. Entonces sí vamos a querer a la iglesia, cuando ya no se pueda. No, hermano, es tiempo de despertar hoy para hacer las cosas que tenemos que hacer para Dios. Hoy es el día de salvación, no mañana, hoy. Hoy, ¿qué tal si el Señor hoy venía? ¿A dónde estamos todos? ¿En qué lugar están? No, es que usted no sabe, usted juzga nada más. ¿Qué tal si están enfermos todos? Pues gloria al Señor. Entonces, si están enfermos todos, pues el Señor que los sane, ¿no? Que el Señor haga un milagro. Y si no es así, que no los deje dormir toda la noche. Porque no vinieron, porque no quisieron. Denle un fuerte aplauso al Señor, amén. No se me ponga triste. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Hechos 11. Vamos a continuar con la palabra de Dios. Hechos 11, 26 dice la palabra de Dios. 11:26 de Hechos dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No es como dice mucha gente por ahí, que los católicos son los primeros cristianos. Ahí no dice. Ahí dice que fue en Antioquía, que fueron los primeros cristianos, y de ahí, aunque cristianos no era un nombre hermoso que le decían el cristiano, sino que era como burla o como alguna cosa que era algo de lo peor. Pero ahí estaban ellos, ahí en Antioquía, ahí escuchando palabra, Pablo y Bernabé, ahí estaba compartiendo el mensaje de Dios en estos lugares. Había algo hermoso en ellos porque la gente quería servir a Dios. La gente quería congregarse ahí con Pablo y Bernabé, querían escuchar palabra de Dios. Estaban ahí y la gente misma sabía que eran cristianos. ¿Por qué? Porque se reunían, cristianos, porque algo se les miraba en ellos, algún cambio se les miraba en ellos, y por eso se les llamó cristianos, porque eran diferentes a los demás. Un despertar necesitamos nosotros. Nos congregamos aquí con un propósito de adorar al Señor. Y si nos congregamos aquí en este lugar, es para que seamos diferentes al mundo. Es para que ya no vivamos como el mundo vive. El mundo vive así porque no conoce de Dios. Pero nosotros conocemos de la palabra de Cristo. Tenemos que ser diferentes al mundo. No, pero es que esta canita al aire, ¿cuándo se me va? ¿Qué tal si me muero mañana? Ten cuidado, porque te puedes ir al infierno. Denle un fuerte aplauso al Señor una vez más, aleluya. Y se congregaron allí todo un año. Yo creo que en un año aprendieron muchas cosas con Bernabé y Pablo. Sabemos la historia que Bernabé fue a Tarso para buscar a Pablo.
y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía, donde Dios hizo grandes cosas a través de ellos. Hubo un despertar en sus vidas de estas personas en Antioquía, en ese hermoso lugar, porque la gente miraba algo diferente en ellos. Compartían el pan, estaban unidos, se les miraba el amor de Dios y por eso se les llamó cristianos por primera vez ahí en Antioquía, aunque era un término despectivo que significaba del partido de Cristo o de los de junto al camino, pero ahí en ese lugar ellos recibían palabra de Dios en Antioquía. Entonces, hermano, cuando se congrega en un lugar uno, es para ser diferente al mundo. 1 año, 2 años, 3 años, tienes más de 10 años aquí, más 15, por ahí. Pero se congrega uno para aprender de la palabra y enseñarle a otras personas también del Evangelio, para que ellos también puedan ser sanados o ser liberados o ser salvos. Para eso es que se congrega uno, para alabar el nombre del Señor y escuchar la palabra y ponerla en práctica. Hermano, yo creo que ellos tenían ese gozo, esa alegría de saber más de la palabra. Porque había 2 personas que estaban dispuestas o dispuestos a enseñarles de la palabra de Dios, del mensaje divino de Dios. Y así es, hermano. Necesitamos tener esa convicción de congregarnos, esa convicción de buscar al Señor, esa convicción de buscar al Señor de todo corazón, para que el Señor haga un milagro en nuestras vidas. Ese despertar. Pero cuando no hay esa convicción, hermano, se nos hace fácil cualquier pretexto. Cualquier pretexto es bueno. Es que va a llover. Es que el sol. Es que las nubes. Es que los vientos. Es que los ruidos. Es que esto, aquello. Y son pretextos nada más. Jesús reprende al diablo porque él está vencido, pero él hace su lucha para estar distrayendo nuestra vida espiritual. Y uno tiene que seguir, hermano, porque fuiste llamado para un propósito. Ese propósito es para que tú seas luz en este mundo perdido allá afuera, de oscuridad, de perdición, de pecado, de maldad. Fuiste llamado para que seas luz y tu vida brille allá afuera. Y no seamos como aquellos que no conocen la palabra. Fuiste llamado para salvación. Fuiste llamado para vida eterna. Fuiste llamado no para perdición. Fuiste llamado para vida eterna. Pero tienes que cuidar esa salvación. ¿Cómo? La entrega total. Vida limpia ante el Señor. Dejar el pecado. Dejar la maldad. Dejar todo lo malo. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Para eso fuiste llamado. Para que te salves tú y tu familia. Serás salvo tú y los de tu casa. Pero tal parece que no hay ese despertar todavía. Nuestra familia se está yendo al barranco y nosotros no tenemos ese despertar. No tenemos ese discernimiento que somos nosotros los que tenemos que seguir congregándonos. Tal parece que pensamos que el Señor, Él lo va a hacer todo. Es cierto, pero nosotros tenemos que poner lo que nos corresponde hacer. Hacer es congregarte, es buscar a Dios, pedir por ellos. Felicito a aquellos que siguen congregándose, que siguen buscando al Señor, que siguen pidiendo por su familia, que siguen ahí pidiendo, aunque todavía no llegan, pero el Señor hará la obra, porque lo que Él empezó lo acabará perfectamente y continuar hacia adelante, pero no dejar de congregarse, porque se nos hace costumbre. Den un fuerte aplauso al Señor una vez más, amigos.
Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Hechos 14:27. Dice la palabra de Dios de esta manera. Amén, ya está ahí. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Amén. Podemos mirar que aquí Pablo y Bernabé regresan una vez más a Antioquía de Siria y reúnen a la iglesia para decirles que Dios había abierto puertas para la fe de los gentiles. Y dice que ahí se quedaron con los discípulos por mucho tiempo. Mire, hermano, era un gozo, una alegría. Ellos salieron a Siria, los Pablo y Bernabé, y hubo un tremendo mover del Espíritu Santo en Siria. Y dice que regresaron ellos gozosos, dijeron, hasta los reunieron, dice, mira, abrió puerta el Señor aún con los gentiles, ahí también el Señor se manifestó. Y dice la palabra de Dios que ellos se quedaron un tiempo, buen tiempo ahí, seguir compartiendo la palabra de Dios a los de Antioquía, porque es hermoso, hermano, seguir congregándose, seguir aprendiendo de la palabra del Señor, seguir escuchando la palabra de Dios. De esa manera uno despierta, de esa manera uno recapacita, de esa manera uno, si hay algo malo que estamos haciendo, podemos recapacitar, podemos despertar. Ahí estaban, hermanos, gozosos, felices. Es como cuando sale usted a conferencias o sale usted a una guerrilla, a un apoyo a una iglesia y usted regresa gozoso. Mira, prediqué en tal lugar y la gente recibía los folletos o la gente quería que yo le hiciera la oración del pecador. O sea, hay un gozo cuando tú reconoces al Dios vivo y está en tu corazón. Y tú dices, Señor, gracias. Quiero seguir aprendiendo, quiero seguir escuchando de Dios. Y el Señor viene y te da un despertar y tú sientes esa necesidad. Pero si no tenemos esa chispa, ese despertar en el corazón, llegan los días donde tenemos que estar compartiendo el mensaje al perdido que está allá afuera. No sentimos nada ya en el corazón. Gloria a Dios por lo que están predicando por allá donde ellos viven, porque no pueden venir hasta acá, pero me refiero yo, cuando podemos hacerlo y no lo hacemos, es ahí el problema. Necesitamos hacer la voluntad de Dios, que eso Dios te llamó. Y dice que se quedaron ahí mucho tiempo, porque había hambre de la palabra de Dios, las familias estaban llegando, la gente estaba llegando en Antioquía, y por eso querían más y más de Dios, querían saber más de la palabra, y por eso se quedaron mucho tiempo ahí enseñándoles para saber más de Dios y compartir más la palabra de Dios con otra gente. ¿De gracia recibiste? Da de gracia. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Efesios 5, del 14 al 16. Amén, ya está ahí. Efesios 5, del 14 al 16, dice así la palabra de Dios. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Realmente, hermano, aquí está diciendo que nos despertemos de ese sueño y que nos levantemos de los muertos, que ahí está Jesús para darnos esa luz, para que nos levantemos y nos despertemos de ese sueño. Ya no es tiempo de andar
como necios, sino que debemos andar como sabios. Los tiempos son difíciles, los tiempos son malos, los tiempos son malísimos. La maldad se ha multiplicado, donde quiera hay maldad. Por eso tenemos que aprovechar el tiempo a lo máximo, aprovechar cada momento, cada instante. El Señor, 33 años, hizo su ministerio y fracción, 3 años y medio. Él se entregó totalmente, no crea que Él lo hizo a medias. Él desde que inició, desde los 12 años cuando se perdió, dijo, ¿por qué me buscáis? Pero es que te has perdido. No, yo estoy en los negocios de mi padre. 12 años, un adolescente, sabía ya a lo que venía. Y nosotros andamos dudando todavía. No queremos aprovechar el tiempo de Dios, que no es ni nuestro. 2 horas 40 minutos son de Dios cada día, de Él. No le queremos dar nada a veces, se nos hace difícil. Pablo, que extendió esta invitación para la salvación a los no salvos, con el fin de que fueran transformados de hijos de las tinieblas en hijos de la luz santa de Dios. Es importante despertar porque miramos cosas de lo que está pasando en el mundo y no nos enteramos. Hay gente que ya no está sensitiva a las cosas de Dios porque está dormida. Por eso Pablo dice que andemos con diligencia, que no seamos como necios, sino como sabios. Este término significa con precisión, minuciosidad y gran cuidado. Vivir con moralidad significa vivir con sabiduría. El necio vive separado de Dios y en contra de la ley de Dios. Debemos de aprovechar o redimir al máximo la mayor parte de nuestro tiempo en este mundo malo para cumplir los propósitos de Dios. Imagina, hermano, tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos donde es tiempo de orar, es tiempo de clamar a Dios, es tiempo de interceder a Dios, es tiempo de pedir perdón al Señor, es tiempo de entregarnos a Dios, es tiempo de que estemos esperando su venida, es tiempo de que estemos alertas, pero estamos dormidos. ¿Y cómo podemos cumplir los propósitos de Dios? Si vemos cosas que, como dije al principio, de lo que está pasando en el mundo y como que lo vemos como algo normal, como algo que está pasando porque va a pasar, sino que realmente, hermano, es porque es Dios mismo alertándonos para que uno tal vez despierte, tal vez pueda despertar, decir, es cierto, son profecías, voy a estar alerta. Yo creo, hermano, que Jesucristo en cualquier momento puede aparecer en las nubes. Y no es como mucha gente había dicho anteriormente, no, Dios no va a venir ahorita, porque hasta que se prepare la iglesia no está preparada. Mire, hermano, Dios, nadie lo manda. Dios, cuando Él dice voy a ir y voy a ir por mi pueblo. El que debe estar preparado es usted y yo. Cada día como que si el Señor hubiera venido cada día, escudriñar nuestra vida, ver cómo estamos. Y el Señor puede venir en cualquier momento, estar preparados. No, pero la iglesia está dormida. Está mirando. Tal vez ya va a despertar cuando empiecen a caer bombas de otras naciones para acá. Cuando empiecen las cosas peores, las atrocidades, las guerras que empiecen a perjudicarnos a nosotros. No, pero es que es México paz. Es paz y paz. Es cierto. Pero no estamos confiando demasiado. Jesús va a venir en cualquier momento y nosotros no estamos esperándolo. Debemos de estar al máximo, aprovechando cada segundo, cada minuto de vida, decir, Señor, gracias. Gracias, Señor.
Pero se nos olvida, Dios. Pero cuando está un problema difícil, ahora sí, Señor, te voy a servir. Ahora sí, Señor. Como un día yo le dije, Señor, si tú me salvas de este demonio que me está matando, voy a buscar una iglesia. Me salvó el Señor. ¿Y cuál iglesia? Porque uno es rebelde, porque uno no valora las cosas de Dios. Una y otra vez y no despertamos todavía. Una y otra vez y no despertamos. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Ya por último vamos a leer Segunda de Pedro 1, del 12 al 13. Segunda de Pedro 1, del 12 al 13. Amén, ya está ahí. Dice la palabra de Dios: por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Mire, hermano, Pedro está diciendo algo muy importante aquí. Dice, mientras yo esté vivo, mientras yo esté en este cuerpo, no dejaré de recordarles las amonestaciones, cómo tiene que vivir un cristiano, cómo tiene que vivir una cristiana. Las amonestaciones constantemente es para que te despierten, es para que puedas, como cuando te echan un balde de agua fría en la cara, despiertas, recapacitas, te vuelve la chispa, ¿no? Y vuelves en sí. Así son las amonestaciones, dice Pedro. Cada día que viene la amonestación es para que tú despiertes, para que tú puedas analizar, decir, hey, es cierto, tengo que dejar esto, tengo que dejar esto otro, y despertamos. La verdad requiere repetición, porque los creyentes olvidan con mucha facilidad. Pero estaba plenamente convencido de que a través de las amonestaciones el pueblo de Dios despierta y así reflexiona y endereza su camino cuando se desvía. Ahí está, hermano, él tenía que estarles recordando, estarles diciendo lo mismo, para que ellos pudieran analizar su vida, para que ellos puedan decir, es cierto esto. Es como aquella persona que le dijo, oye, pastor, estuvo excelente la palabra que tú predicaste, estuvo muy buena. Y le dice el pastor, ¿y de qué se trató? No sé, pero estuvo re buena. Porque a veces no escuchamos nada. Nada más nos despertó tantito, porque teníamos sueño. Pero en sí, no, el Señor no hizo efecto en nuestras vidas. Es importante, hermano, entender esto, lo que Pedro está transmitiendo, que las amonestaciones son buenas. Es como el padre constantemente le está dando consejo al hijo. Mira, no te juntes con estas personas. Hija, no te juntes con estas personas. Mira, ten cuidado. Esas amonestaciones lo despiertan y están alerta. Cuando se trata que conviven con sus amiguitos, ellas se fijan qué tipo de personas son, porque hay una amonestación de parte de sus padres. Así es Dios. Él constantemente nos amonesta y nos dice las cosas para que nosotros despertemos. Si estamos mal en algo, de esa manera retroceder y empezar a buscar el camino estrecho, el camino angosto que nos va a llevar a la vida eterna. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya.